Soy Pablo Navarro de Arte en Costa Rica y hoy tengo la oportunidad de estar en Lado B. Ahorita me van a explicar como más a fondo de Lado B y tengo la dicha de estar con José Ortiz y con Lucho. Lado B se inauguró hace 2 semanas, recién se inauguró este espacio nuevo que ahorita lo vamos como a detallar un poco más. Voy a hacer una entrevista como más de lo que pasó recién hacia atrás, porque el Lado B es un espacio que no ha acontecido en un vacío. O sea, vienen cosas sucediendo y proyectos y visiones. Entonces, quiero empezar con la exposición Anomalías, que la presenta Lucho, que estamos aquí viendo tal vez las últimas horas de Anomalía. No solo fue inauguración, también tuviste 2 actividades, si no me equivoco. Una fue un compartir y la otra fue pintura. El primero no me quedó claro qué era, no me acuerdo en este momento. Lo que íbamos a hacer era una actividad donde íbamos a tener una presentación de un documental y donde íbamos a estar ahí como conversando y compartiendo con varias cositas más. Eso fue para la segunda. La inauguración fue un evento donde tuvimos la presentación de musicales, donde tuvimos la presentación de la obra y la presentación del espacio como un nuevo espacio, exactamente. Y pintura en vivo en la inauguración. Y pintura en vivo, que bueno, se inició, pero hasta después se pudo terminar porque mucho movimiento. Excelente. Dentro de lo que uno ve en Anomalía, o Anomalías, llama la atención que desde el diseño, que uno podría equivocadamente decir diseño de sala, ya hay una ruptura en lo que se esperaría al ver una inauguración, digamos, y lo entrecomillo, porque creo que la abundancia de proceso, y yo le compartí a Lucho apenas conociéndolo en la inauguración, que hasta picaban las manos. En verdad, los que nos ensuciamos las manos, hasta picaban las manos por irse a meter al taller. Y yo tengo una pregunta que puede ser como la más obvia, pero ¿cuántas piezas, Lucho? Bueno, en total son como 2100 y resto, o sea, anda como por ese número. Se promocionó como 2000 obras porque ya el número era cerrado bien y se entendía el volumen de lo que era, pero son un poco más de 2100. Un poco más de 2100. Con una particularidad que la mayoría fueron producidas... Todas, durante la pandemia. Todas fueron producidas durante la pandemia. Todas fueron producidas durante el primer año de la pandemia e inclusive las obras grandes que están presentadas, a excepción de la látex que está por allá, todas igual fueron durante ese mismo periodo casualmente. Okay. Cuando uno busca de tu trabajo y busca de tu aproximación y busca de cómo te entendés como artista plástico, sos diseñador, ¿verdad? Hemos estado conversando bastante de la importancia del diseño, pero además te planteas como neofiguración costarricense, digamos. Esa es como la categoría que podríamos escoger. ¿Cómo podríamos entender esto de la neofiguración? Esto ha sido un proceso, porque realmente, digamos, llegar a entender este tipo de obra desde el contexto en el que estamos ha sido muy complicado. Por todo siempre alguien decía, no, es que es expresión, no es que es esto, es que es aquello, y lo iban llevando por diferentes lados donde no se sentía como tan arraigado, tan pegado a ese concepto. En esa misma búsqueda, de hecho, con José estuvimos conversando mucho al respecto y logramos definirlo como neofiguración costarricense o neofiguración latinoamericana, porque es lo que más se apega dentro del contexto histórico en el que venimos, que viene de la parte desde Latinoamérica, sobre todo del sur, de Brasil, que tiene un contexto, una profundidad social, que tiene como cierta fuerza estética que no se puede relacionar con otras partes del mundo, que es muy latina, que es muy de esta construcción social que nos está teniendo y cómo lo ha ido llevando uno hasta desarrollar esta obra. Pero eso es algo que viene después de toda la creación, en esa búsqueda de entender para también poder explicar a la gente de dónde viene y hacia dónde vamos. A mí me llamó la atención dentro de las cuestiones que estuve viendo de tu trabajo. De hecho, en un post de Instagram hay una frase súper potente que dice: creo que el rol del artista siempre debería ser acercar a la gente a que haga arte sin miedo, palabras más, palabras menos. Pero cuando uno ve la creación de un artista, y lo hablábamos ahora tomándonos un cafecito y José me decía, es que más es como el lado humano, es conocer a esta persona, porque estamos claros que el arte como tal es un objeto. Y es un objeto pero resultado de una mano viva, de una persona que tiene una visión humanista. En ese post yo dije, yo tengo que preguntarle a Lucho, porque esta idea de uno de los roles más importantes del artista es como que la gente se acerque y lo decía, así que pierde el miedo a hacer, ¿verdad? Y de José está así, sí. Y en ese hacer pasan muchas cosas, ¿cierto?
Totalmente. Algo que digamos que en conjunto, y luego vamos a hablar un poco más en detalle de eso, hemos pensado es que está sucediendo mucha cosa, ¿verdad? Y a veces en los espacios tradicionales uno ve lo mismo, y es muy curioso. Uno se pone a ver las páginas de Instagram o Facebook y todo esto, y uno ve las fotos y uno a veces le cuesta distinguir en qué exposición está viendo. Ve mucho la misma gente, ¿verdad? Claro. ¿Cómo hacer para que todo esto llegue a más gente, ¿verdad? ¿Cómo lograr que los artistas se acerquen a la comunidad, a otros artistas, a los coleccionistas? Y eso ha sido una preocupación, desde Masa Crítica, ahora con la OE, ¿verdad? Y yo creo que esta exposición de Anomalías tiene mucho de eso, ¿verdad? Cómo a través de un sentimiento, algo que surgió, aparte de algo tan fuerte como fue la pandemia y todo eso, cómo hace que nosotros nos identifiquemos con esos rostros, ¿verdad? Algo que a mí me llama mucho la atención de Anomalías es que cuando uno habla de la pandemia, uno se imagina cosas oscuras, ¿verdad? Uno se hubiera esperado rostros muy dramáticos, ¿verdad? Lo que uno está acostumbrado. Pues Dios, si llega aquí se encuentra todo lleno de color, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, es parte de, ¿verdad? Nosotros seguimos viviendo a través de la pandemia, estaban sucediendo cosas, la gente estaba sufriendo, pero seguía siendo humano. Y es rescatar lo humano dentro de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y creo que ahí está la riqueza, digamos, de esto que hizo Lucho, ¿verdad? Y también ahí, José, lo voy a decir con el mayor de los respetos, sos una anomalía. Sos una anomalía, y lo digo desde la admiración, claro, porque sos médico, especialista en cirugía, y tenés una fascinación con el arte. Entonces, yo me imagino que por los mismos procesos y lo crudo que puede ser tu ejercicio profesional, de sensibilizarte, está ahí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Y deshumanizarse. Y yo, sí, me imagino que es como dicen los gringos, un coping mechanism, ¿verdad? Para no involucrarse tanto, pero creo que el tener un pie en el arte y otro en tu campo de la medicina son mundos que se pueden emparentar, pero sí a través de ese humanismo. Es que yo creo que de ahí parte todo, ¿verdad? Porque yo creo que el arte tiene que ser un instrumento, ¿verdad? Y parte de lo que tiene que significar el arte es para dar esperanza, ¿verdad? Entonces eso relaciona mucho con lo que uno hace, ¿verdad? Uno como médico, sí, uno tiene que ser médico y hacer un diagnóstico, ¿verdad? Pero también le toca en algún momento, ¿verdad? Decirle a alguien, todo va a estar bien. Mira, no te preocupes. Y creo que eso hace el arte en determinado momento. Eso que hace que nos sintamos humanos, ¿verdad? Nos devuelve a esos sentimientos, ¿verdad? Sin importar lo que estés viendo. Habrá gente que no se relacione con esta obra propiamente de Lucho, pero con otro artista lo hará. Y la idea es esa, ¿verdad? Devolverle al arte ese poder que tiene, ¿verdad? Que no sea una cuestión nada más de obras estáticas en la galería, ¿verdad? Sino que se convierta en algo que vaya más allá. Y parte de esto fue poner las obras así, que la gente se sintiera fuera de lo que usualmente se encuentra en una galería formal, ¿verdad? Y a ver, o sea, yo no quiero entrar aquí en esto de que, ay, no, es que las galerías, no se trata de eso, en realidad no se trata de eso. A nadie. Tenemos una visión, ¿verdad? Tenemos una idea de lo que para nosotros debe ser el arte, ¿verdad? Y estamos en eso, ¿verdad? Es una aproximación. Exactamente, es una forma de ver las cosas. Y también ahí, ahora que lo decías, yo creo que entendernos como latinoamericanos, y ahora que lo decías, que mencionabas Brasil y los contextos sociales, es muy complejo entender. Y ahora antes de empezar la entrevista tomando café me decías, ¿y qué es el arte en Costa Rica? Bueno, es el canal, sí, pero a nivel profundo, ¿qué significa hacer arte en Costa Rica? La pregunta puede ser más expansiva. ¿Qué significa hacer arte en Latinoamérica? Históricamente venimos de resistencias, venimos de grupos y venimos mucho desde lo social. Entonces, esa cercanía, bueno, ya la he sentido, ahora los he conocido más en este espacio que para eso está diseñado, pero esa cercanía desde la publicación del libro de Manuel Zumbado, te presentaste y me dijiste mucho gusto, yo soy José Ortiz, igual con vos acá en Anomalías, y a mí me gustaría preguntarles o preguntarte a vos o a los dos que lo construyen, porque en este primer momento, Lado B, como espacio, se inaugura con tu exposición, pero es como abrir la puerta, ¿verdad? Literalmente. ¿Qué significa desde tu experiencia esto, Lucho? Ok, bueno, primero voy a volver un poquito atrás a lo que hablamos a la pregunta que me hiciste de la frase,
y es que yo siento que principalmente, digamos, la creación artística tiene que tener una finalidad que no es tan ególatra o no es vender o no es sobre mí, sino que es que la gente se sienta relacionada con cosas, que se sienta abierta a el proceso de llegar a este espacio. Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso complicado, pero siempre yo creo que ha tenido como mucho esa mira, ese entendimiento de que la gente tiene que tener espacios que se salgan de lo tradicional para relacionarse con otros tipos de obra, para relacionarse con otros tipos de creaciones y para los mismos artistas tener esa apertura a entender que lo que vos hagas tiene un espacio también donde puede ser visto, puede ser valorado en el mundo. Entonces, desde ese punto, todo este proceso de llegar a probar el espacio, de llegar a poner mi obra frente a esto que teníamos acá, pues ha sido muy interesante porque nos ha hecho entender que sí hay una necesidad de esta interacción, que sí hay una necesidad de mezclar todos estos grupos que están disociados dentro del arte costarricense, que coleccionistas, que grafiteros, que artistas tradicionales, y traerlos a congregarse en un espacio que para nosotros la idea es esa, que siga siendo una puerta a esa unificación de un montón de cosas que sentimos que están pasando alrededor, que es lo único que hemos logrado hacer desde ya hace un año con Masa Crítica, que es el que estamos trabajando. Claro, entonces se podría entender como un espacio de encuentros. Como un crisol donde se van a unir muchas cosas y esperamos que surjan ideas y surjan cosas que hagan que todos crezcamos, ¿verdad? Sobre todo solo los artistas, ¿verdad? Porque surge como un espacio de encuentro de artistas, pero la idea es que los coleccionistas, la gente afín al arte, no necesariamente un coleccionista, pueda venir aquí, compartir, conocer al artista, conocer a otros coleccionistas y se rompa esas barreras que se han creado, que uno siente, y yo en determinado momento sentí, ¿verdad? Donde en algún lugar le dicen a uno, es que los artistas son muy fregados, mira, yo mejor tratar conmigo, y eso lo escucha uno, es una realidad, ¿verdad? Y yo creo que sí, pero también hay que darse la tarea de conocer, ¿verdad? A la persona que está detrás de una obra, ¿verdad? Tratar de conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? En medio, o sea, quiénes están produciendo, quiénes están tratando de hacer cosas diferentes, ¿verdad? Y como lado B, hay otros espacios, podemos hablar de espacio informal, ¿verdad? Que es una gente que conocemos y que también está haciendo cosas muy interesantes. Y yo creo que esto se une, ¿verdad? El lado B se une a todos esos esfuerzos de dar a conocer a la gente nueva, a la gente que está haciendo cosas diferentes y en realidad a cualquiera, ¿verdad? Que esté identificado con el compromiso de enseñar, o sea, de llevarle el arte a más personas. Ese es el compromiso de nosotros, que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles. A unos les gustará, a otros no les gustará, pero queremos que tengan la oportunidad de interactuar con el arte. Claro. No sé si vas a decir algo antes de... Han mencionado varias veces Masa Crítica. Yo aquí me voy a confesar. Me voy a confesar porque la primera vez que yo escuché el nombre Masa Crítica, yo vengo del área de las humanidades, no lo ubiqué bien. Entonces mi confesión es que el nombre de primera entrada a mí no me gustó. Esa es mi confesión. Y la estoy haciendo así con la mayor de las humildades porque ahorita estoy muy contento y ahora entiendo. El principio es un principio físico-químico, perdón ahí el bateo, que es la partícula que hace que una reacción química se mueva hacia otro lado. Por ahí va, ¿verdad? Sí y no, digamos, cuando nos planteamos el concepto, más bien tiene que ver con esta parte como de mercadotecnia, de construcción de marca y de todo eso, donde hay un punto donde la masa crítica alcanza la suficiente gente para que el proyecto camine hacia adelante. Y justamente eso era lo que nosotros sentíamos que estaba pasando en ese momento, que Costa Rica tenía este auge de cosas que están pasando, pero que no se estaban congregando para tener ese volumen en conjunto que llevara esto hacia algo más, ¿no? Y yo lo empecé a sentir aquí, el lado B. Porque yo vi las fotos previas que eran como unas contraluces. Aquí tenemos a San José de fondo, por ahí se ve el teatro, se ve la catedral, se ve el banco, que a mí personalmente me parece muy simbólico tener como de escenario San José, como testigo de esta nueva etapa. Yo cuando lo leí por primera vez, bueno, hay unas preocupaciones ahí. Yo soy apartidario, procuro ser apartidario y me resonó, pero cuando lo viví y entendí que es como ese acuerparnos, ese acompañarnos como para tirar la balanza hacia otro lado, sí me gustó más y la verdad es otro tema que me gustaría que hablemos, de masa crítica.
porque sí surge como esa necesidad de tener grupos y de tener comunidad, pero ya ahí estamos hablando de otros términos, ¿verdad? Me comentabas el sábado en la actividad de pintar, que por acá estuvimos pintando, de los textos de Alina, que está haciendo un repaso impresionante, pero vamos a ver, o sea, uno revisa la publicación de Efraín Hernández y la primera obra que aparece en Reflexiones del Arte Costarricense es una obra de Alina. Entonces, no estamos hablando solo de una ocurrencia, sino de una comunidad que se empieza como a conformar. ¿Cómo surge masa crítica? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el motor o la visión? Yo creo que justamente, digamos, y ahí tal vez José ahorita va a expandir más, el tema de esta construcción y el hecho que se hayan acercado de este tipo de personas a apoyar esta iniciativa y a ser parte de todo lo que nosotros queremos compartir, ha sido justamente por la apertura que nosotros tenemos. Nosotros no estamos como segmentados dentro de un grupo específico, que es lo que pasa con la mayoría de proyectos, donde las cosas terminan encajonadas dentro de este concepto o este estilo o esta categoría, categoría limitada. Exacto. Y nosotros no tenemos eso porque venimos de cosas muy diferentes, tenemos una visión más abierta, tenemos de entender el arte desde otro punto, y yo creo que eso le resuena a la gente porque se sienten cómodos siendo parte de... Es que es más social. Exacto. Lo dijiste, hay un interés contextual y social. Sí, de llevarlo hacia la gente. Entonces yo creo que por ahí esa ha sido la fuerza que ha tomado durante este primer año, que ha sido un reto muy importante de ver cómo se relaciona uno, cómo lleva esto, cómo se conectan las cosas, pero que la gente lo ha entendido y lo sigue entendiendo, y que me alegra mucho que vos lo digas, porque también la idea es que se entienda en este espacio, que se vive y que se sienta. Sí, y eso último, que se vive y que se sienta. O sea, a mí el nombre me terminó de resonar en estos días que ya he venido, que hemos compartido, que hemos hablado, y donde uno empieza a ver que la necesidad, tal vez a veces la vemos muy a solas en nuestros talleres, ¿verdad? Porque yo también pinto, pero que hay un lugar donde podemos decir, mira, a mí me preocupa esto, me llamó la atención, no sé, tal publicación, tal artículo, tal texto, hablémoslo. Y fue una decisión difícil. Ya tenemos más de un año de estar haciendo artículos y todo eso, y si vos lo ves retrospectivamente, ¿verdad? Es una locura, ¿verdad? Un cirujano con un, entre comillas, grafitero, ¿verdad? Que nos hicimos buenos amigos y en determinado momento dijimos, bueno, yo vengo normalmente de lo que es el arte histórico, me encanta Juan Manuel Sánchez, me encanta toda la gran historia de pintura y de dibujo que tiene este país, pero me comienzo a encontrar con un montón de valores jóvenes, ¿verdad? Y digo, ¿de dónde está esta gente en las galerías? O sea, ¿por qué yo no puedo ver obra de toda esta gente, ¿verdad? Y siempre la queja, es que no hay espacios, es que cuesta mucho esto y esto y esto. Y nosotros dijimos, si no hay espacio hay que hacerlo, ¿verdad? Y eso es algo muy típico del urbano, ¿verdad? De lo que viene Lucho. Lucho me decía, resolver ya, y nosotros cuando no tenemos, resolvemos. Y ya, se hace lo que se puede, eso es lo que se tiene. Exactamente. Y a partir de eso, entonces fue que dijimos, hay que hacer pasar las cosas. O sea, Masa Crítica no es la mejor revista del mundo, no es algo súper arriba, se lo estamos cumpliendo. No, exactamente. Nosotros lo que queremos es transmitir un sentimiento, transmitir información, lo que nosotros creemos que es importante que la gente conozca. Y que si no la conoce ahí, ¿a dónde la va a conocer? ¿A dónde usted va a hablar de Delmira Losilla? ¿A dónde vas a leer de Sor María de la Salet? ¿Verdad? Entonces, es gente que nos parece que es valiosa, de la cual se ha hablado poco y se ha hablado, digamos, en medios especializados. Pero la gente de la calle, ¿verdad? No suele hablar de esas cosas. O que alguien hable sobre cómo comprar una obra y saber si puede confiar en si es falso o no. O, digamos, hemos hecho artículos sobre arte urbano, hemos hecho artículos sobre colecciones en específico. Y yo creo que de libros, de artículos que son referentes a nivel nacional. Y creo que toda esta mezcla, ¿verdad?, ha permitido que la gente se atreva a leer sobre otras cosas, porque tal vez, digamos, a vos te traiga lo más académico, ¿verdad? Pero tal vez te encontraste con un artículo de, no sé qué, cualquiera de las otras cosas que salen por ahí, y te pones a leerlo y te interesa y conoces un poco más, que ya te vas por ahí. Y a nosotros nos ha servido muchísimo, porque también nos ha permitido conocer, por ejemplo, a mí, sobre música, sobre otras formas de pensar, ¿verdad? Y además de eso, ¿verdad?, lo anclamos con referentes, digamos, como Alina, como vos lo decís, ¿verdad? Artículos donde hemos tenido la oportunidad de hablar largo y tendido con artistas de mucha historia, ¿verdad? Pero también con artistas muy jóvenes que están haciendo su primera exposición, ¿verdad?
Y entonces yo creo que toda esa mezcla, ¿verdad? Todas esas aristas, ¿verdad? Hacen que se vuelva un espacio, entre comillas, más democrático, ¿verdad? Y usted puede entrar ahí, todo el mundo tiene su lugar, ¿verdad? Y usted puede escoger qué es lo que le gusta, ¿verdad? Sí, yo creo que también, digamos, una de las virtudes que tiene Masa Crítica ha sido que ha logrado transmitir las ideas de una manera concisa y simple para la gente, porque cuando se habla de arte, la mayoría de veces se tiende a sobre desarrollar, sobre elaborar todas las temáticas, y hay que ser sinceros, la gente de a pie, un estudiante, la gente que tal vez no tiene una profundidad tal para entender lo que se quiere plantear, y le cuesta mucho, no se siente atraído a eso. Los artículos más críticos siempre son artículos cortos, con lenguaje relativamente sencillo y que lleven directamente al punto de lo que queremos contar, porque nos parece que es importante como tener esa simpleza y poder darle información a todo el mundo, que todo el mundo pueda digerirla. Igual con el tema de los videos, nosotros hemos intentado que cada vez que se hacen videos sobre un artista, no ir en tecnicismo, no ir sobre esta otra parte, sino ir sobre lo humano, entender al artista como una persona y entender qué es lo que hay detrás para poder entender la obra. Hace un tiempo hablaba con mi mejor amiga, que es diseñadora gráfica, de hecho sea paso, que bueno, que me resuena esta capacidad de ser claros en el mensaje, ¿verdad? Y esta idea de menos es más, esta puntualidad que no se aplica solo en la estética. Creo que el lenguaje en sí es una manera estética muy puntual de comunicar. Y yo le decía, es que yo tengo muchas dudas de si esto de arte en Costa Rica tiene sentido o no, ¿verdad? El canal que yo estoy tratando de mover, ¿verdad? Porque ha sido como una quijotada y yo a veces digo, es una locura, pero ella me decía, no, Pablo, porque en realidad, y ahí sí resuena mucho lo que me están diciendo, hacen falta espacios o mensajes, o en este caso canales, que digan de manera simple lo que no hemos tenido acceso, me decía ella. Entonces estás hablando a un público amplio. Cuando ella me dijo, estás hablando a un público amplio, suena muy básico, pero a mí se me iluminó el mundo porque yo dije, claro, porque a mí la maña me jalaría hacia la academia. Y yo me he tratado de desmarcar de eso, no porque esté mal, vamos a ver, es necesaria. Exactamente. Pero hay una deuda educativa y es súper triste y súper lamentable pensar que la minoría de las instituciones educativas en el país dan arte. ¿Dónde va a aprender la gente? Y por eso los espacios tipo museos y tipo galerías tal vez se nos hacen tan intimidantes cuando no manejamos algún grado de información, ¿verdad? Entonces cuando ella me decía eso, yo le contaba, yo le decía, ¿has leído lo de Masa Crítica? Es que ellos tienen como esa línea o esa idea. Yo le dije, es algo que estoy asumiendo, no sé si es así. Sí. Y yo creo que si nosotros logramos el objetivo, que alguien salga de este espacio, ¿verdad? Y salga a ver con ojos diferentes lo que se está exponiendo en los museos, en las galerías, yo creo que el objetivo está cumplido. Porque nosotros lo que queremos es que la gente sepa, ¿verdad? Que el arte no es algo extraterrestre, que no, el artista sabe. Exactamente, pues el artista es parte de nuestras vidas y la interpretación que yo le dé es mía y íntima, ¿me entiendes? Es algo que cada persona puede hacer suyo. Lamentablemente nos hemos convertido en una cuestión compleja, ¿verdad? El mundo del arte se ha vuelto una cuestión compleja que para descifrarla a veces ocupamos, digamos, cierto nivel de entendimiento de la historia del arte y para, digamos, lograr, pero bueno, esa es una forma de ver el arte, ¿verdad? Pero yo le aseguro que si yo tomo a una persona que tal vez no tenga tanto contacto con el arte y lo ponga al frente de una obra, me puede dar una interpretación y la va a hacer sentir y la va a hacer, la puede cambiar, ¿verdad? Entonces yo digo, ok, eso vale la pena. Claro, tiene que existir lo otro. La crítica del arte bien hecha tiene que existir, porque a partir de ahí es que nace todo lo que nosotros debemos comunicar. La investigación tiene que existir, claro que sí, tienen que haber publicaciones, la academia tiene que existir, por supuesto, pero ¿cómo hacemos para que toda esa información pase a la mayoría de la gente? Y llegue. Y ese gap, ese espacio que hay ahí vacío, es el que estamos tratando de llenar. Y yo creo que no están peleados. No, para nada. Hoy de hecho les voy a pasar ese artículo porque me gustó mucho, que habla de cómo la crítica y la divulgación del arte no deberían estar encontradas, no deberían estar peleadas. ¿Por qué? Porque yo creo que desde lo que se puede teorizar, digamos, eso se tendría que desmenuzar y llevar un mensaje, como lo dijiste ahora. Masa Crítica busca con un mensaje claro, puntual, llevar la información tal vez a alguien
que está empezando y uno no sabe si esa puerta abre otras, ¿verdad? Que ojalá que ese sea el sueño, ojalá que esa sea la búsqueda. Y a mí personalmente, de entender, viviendo en Liberia, que había algo que se llamaba masa crítica, a después mudarme acá y a encontrarme con ustedes dos, que básicamente son como los que han creado este sueño, me llena mucho porque lo que yo buscaba en el canal y lo que siempre he buscado es una comunidad solidaria que apoye el arte tico. Y yo creo que las iniciativas se van a ir uniendo y van a ir interaccionando y creo que va a ser algo más grande, ¿verdad? Y ya cuando vimos que ocupábamos ir más allá y de verdad crear ya un espacio físico, pues comenzamos a explorar la forma de encontrar ese espacio y se nos unió el doctor Julio Del Llano, ¿verdad? Es igual, un coleccionista, un apasionado del arte, muy interesado en el grabado y todo esto, y nos logró conseguir una oportunidad de unirnos y lograr establecer lo que es ya físicamente la OE. Es un complemento de masa crítica, ¿verdad? No necesariamente, digamos, siguen la misma línea, ¿verdad? Porque uno va más enfocado a la divulgación, ¿verdad? Y este va más también enfocado, aparte de la divulgación, a la creación, ¿verdad? Sí. Ir más allá, ¿verdad? La experiencia, la vivencia, eso. Sí, al arte vivencial, a tener un acercamiento hacia el arte donde te lleve a ser parte de eso, pues que se está haciendo, que se está creando, que se está viviendo. El caminar de lo virtual a lo físico se emparenta, creo yo, con una etapa que al menos a mí me llena mucho el corazón. Yo creo que lo que vivimos en pandemia, dicho sea paso, viendo toda esta cantidad de trabajo, nos marcó. Pero desde mi percepción, no sé cómo lo ven ustedes, se ha ido avanzando y hay como una energía nueva que está vibrando, ¿no? No sé si me explico, eso suena muy abstracto, pero como que estamos deseosos de, o sea, tenemos muchas ganas de... Sí, yo creo que, de hecho yo lo hablaba un día, no sé si era con vos, con José, con alguien, pero que hay un renacer en el tema de las artes en Costa Rica y sobre todo en el GAMI. Si usted lo ve, hay un renacer en qué sentido, en que de repente hay un montón de apertura o de espacios que tienen la apertura para acercar, unir gente y potenciarle y llevarlo más allá. Cosas desde los tan básicos como los Dream and Draw, como lo que está haciendo informal con estas reuniones de artistas. Bueno, el cómic en Costa Rica estamos hablando ahora, gente como Ciciniki que tiene un sobre que está documentando. Todo eso está pasando en un momento en el que la gente, por un lado, como vos decís, viene de esta parte de la pandemia, viene deseosa todavía de vivir experiencias, y por otro lado los artistas se dieron cuenta de que sí habían espacios para crear, de que sí habían oportunidades para hacer cosas juntos. Entonces yo creo que desde ese punto se vuelve algo muy valioso todo este esfuerzo que está sucediendo en general y que está potenciando para que estos lugares y este tipo de iniciativas se hagan realidad y se lleven a... El surgimiento de todos estos espacios independientes alrededor de San José tiene una razón de ser, ¿verdad? Yo creo que es esa necesidad de poder mostrar más cosas, ¿verdad? De poder, la gente sienta espacios más accesibles, ¿verdad? Sí, se sienta más conectada. Y realmente, digamos, se siente bien ofrecer el espacio, pero se va a sentir mucho mejor cuando el espacio sea más utilizado y sea realmente lo que queremos, ¿verdad? Un centro de encuentro, ¿verdad? Yo creo, y creo que los dos creemos en eso, en que la unión entre artistas y coleccionistas y gente afín al arte, ¿verdad? Exactamente, todo, ¿verdad? Hace que surjan cosas nuevas. Digamos, yo creo que sin la experiencia mía en determinado momento de conocer la obra de Lucho y que comenzamos a hablar, ¿verdad? Que lo conocí yo como artista, no hubiera surgido Masa Crítica, y probablemente si Masa Crítica no hubiéramos logrado lo que logramos, no hubiera salido la OE, ¿verdad? Y vienen muchas cosas, o sea, tenemos muchos planes, tenemos muchas ideas, pero necesitamos de una comunidad que nos apoye y que nos arrope, que diga, bueno, sí, creemos en esto. Por eso la OE es un laboratorio, es una experimentación. Queremos ver qué va a pasar. Un montón de artistas jóvenes nos dicen, es que no encontramos espacios para exponer. Bueno, aquí está ese espacio. Ok, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Porque queremos que el espacio no sea nada más un lugar para colgar obra. Queremos que el arte esté vivo, ¿verdad? Y que interactúe con la música, que interactúe con lo visual, con lo digital, con todas las formas de arte que están surgiendo, ¿verdad? Y que de este modo entonces sea algo que
que persista vivo durante todo el tiempo de la exposición, ¿verdad? Que no sea nada más agarrar el primer día, inauguramos y ya. Si algo muerto ahí que quedó pegado en la pared y Exactamente. sigue vacía la sala y ya. Sí. ¿Qué pasa si se nos ocurre hacer un concurso de grabado y que sí tenga su jurado, pero que también haya un premio del público, de la gente que viene aquí, y haya un premio digital, ¿verdad? De redes y todo eso. Bueno, y qué pasa, ¿verdad? ¿Qué resultados vamos a obtener, ¿verdad? Y yo creo que es eso, la experimentación, ver qué está pasando, qué hay alrededor nuestro, ¿verdad? Cómo podemos aprovechar todas las herramientas que tiene la gente. Mira, aquí nos hemos encontrado cosas increíbles, ¿verdad? El Lucho tiene un buen amigo, se me olvida el nombre, el que hace las proyecciones sobre las obras, que ha logrado desarrollar, ¿verdad? Videomapping, sí, pero reactivo, ajá, sobre que va cambiando de acuerdo al sonido, a la luz, cosas de ese tipo, y que no hubiera sido posible, digamos, si Lucho no viniera de ese mundo y estar interactuando, y que eso nos puede llevar a que otro artista que se dedique a otra cosa nos pueda hacer esto. Por ejemplo, moda, ¿verdad? Quien no se piensa mucho, se piensa en moda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si logramos que parte de todo esto llegue a terminar en objetos utilitarios, ¿verdad? Se oye muy, ¿verdad? Muy, pero creo que es una posibilidad, se construye, o sea, bueno, a partir de eso, bueno, sí, porque por ejemplo, yo sí me imagino hablando, y yo sé que Masa Crítica tiene como una dirección paralela o diferente, pero ¿qué pasaría si empezamos a debatir un artículo? Por ejemplo, yo sí creo que el hecho educativo y sobre todo estos espacios donde las ideas, lo decías ahora, ¿verdad? Si yo no me hubiera acercado a Lucho y hubiéramos empezado a ver como estas inquietudes, no sucede de Masa Crítica o no sucede del lado B, que es un laboratorio de experiencias. Y ahí están y empiezan a ser cada vez más reales y tener cada vez más sentido, pero creo que se justifican desde el lado más humano. Totalmente. Y la invitación es abierta, firme, de que de verdad planteen ideas, planteen cosas. Desde una vuelta, vamos a estar publicando fechas para venir, hacer tertulias, conversar. Ojalá los podamos transmitir en las redes sociales, ¿verdad? Para que se oiga lo que se está hablando, ¿verdad? Y también ahí cuenten conmigo, o sea, yo desde mi espíritu, no saben lo bien que me siento bueno, de saber que uno se emparenta de alguna manera con una visión, porque a veces, y se los comentaba ahora, yo sentía como una soledad, porque tal vez uno empieza el proyecto y es como muy de lo que a uno se le ocurriría, pero cuando llega y se encuentra con gente que tiene como la misma loquera de decir, claro, sí se puede, hay que hacerlo, es muy satisfactorio. Entonces, vamos a ver, para mí es un placer sentarme y conversar con gente que está en el arte y gente que le interesa el arte, porque eso lo alimenta a uno como artista. Y aquí estamos hablando de arte, que es al final de cuentas lo que importa, ¿ya? Hablar de arte. En los 30 hay una exposición en el museo, en el Teatro Nacional, y era tema, digamos, del diario de Costa Rica. Todo el mundo hablaba de todo el mundo, ¿sí? Pues ahora hay otra forma, ¿verdad? Ahora hay redes sociales y todo. Pero qué bueno que se vuelva a hablar de arte, y no por las cosas feas o porque, ¿verdad? Cosas que no tenga que ser, sino que sea por lo bueno, ¿verdad? Y si alguien tiene que decir, sí, no, es que esto está mal, pues que lo diga, pero que también permita que haya una discusión exacta. De hecho, en este artículo que les decía de la crítica y la divulgación, lo que se habla es que son necesarias ambas, porque mucho de lo que hacía el crítico era acercar a ciertos mercados cierto tipo de obras, pero en lo contemporáneo el mercado cambió y los públicos, sobre todo los públicos, son muy amplios, son muy complejos y son muy diversos. Y yo creo que hay como latinoamericanos, si nosotros no nos entendemos, lo decías ahora, contexto, social, si no entendemos esas dos palabritas, qué complicado, porque entonces lo que estamos haciendo más bien es distanciar al público de algo que de por sí ya es lejano, que es el arte. Lo dijo Gallardo en el texto del Arte por la Caridad en el 64, ¿verdad? Hay que encontrar en lo local lo que nos lleve a lo universal y no buscar en lo universal lo que nos lleva a ser arte local, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave. O sea, somos una comunidad muy rica. San José, con todo lo que tiene, ¿verdad? Es algo que está lleno está pasando un montón de cosas, ¿verdad? Y hacer que todo eso se visibilice es muy importante. Y eso nos hace pensar en lo que debe seguir, ¿verdad? Es llegar a otros lugares, llegar a los territorios, ¿verdad? Llegar, ¿qué está pasando en Limón? Todo lo que está pasando en Guanacaste, ¿verdad?
Sí, en Liberia hay un grupo de colegas artistas que bailan, que hacen telas, que son músicos, que son escritores, y cuando yo estuve por allá me acogieron súper bien y a mí me quedó, ¿verdad? Esa espinita. Yo dije, cuando esté en San José, de alguna manera quiero estar en contacto con ellos. En la zona de Los Santos, por ejemplo, hay una galería que se llama Casa Maurer, que yo he estado ahí dándole y apoyando y tratando como de que se dé una visibilización, porque vamos a ver, una galería en Dota a mí me parece único. Son palabras mayores, porque es que nosotros aquí, de nuevo, el escenario que tenemos, y no por minimizar, yo creo que es un gran esfuerzo, pero qué bonito sería de Liberia al lado B y de Casa Maurer al lado B y del lado B a Casa Maurer. Y es lo que sí. La Casa Cultural en Atenas, por ejemplo, lo que está haciendo la gente en Atenas es una belleza, o sea, tienen proyecciones de cine, por cierto, no he hablado con ellos, tengo que hablar con ellos, pero qué rico que entonces nos entendamos como una Costa Rica. Ese es. Bueno, todo lo que está pasando en diferentes lugares, tenemos artistas que vienen de lo rural y están teniendo éxito, ¿verdad? Pero Wendell, que tiene esta obra. bueno, Wendell, que está, ¿verdad? Juan Carlos Zúñiga, Ruth Bonilla en Guanacaste, ¿verdad? Y estamos entendiendo realmente las historias. Que tiene una obra muy Bueno, interesante. José, bueno, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Tenemos que conocerlo, tenemos que darnos a la tarea de conocer lo que se está haciendo. Y yo siempre llamo a ser muy críticos. Yo en eso no, a mí es la gente, porque a mí hay muchas cosas que me gustan, ¿verdad? No necesariamente yo considero puña, que es la última obra maestra, ¿verdad? Y sí recibo a veces críticas como decir, es como ¿por qué apoyas a tal y tal? Porque está trabajando, porque está haciendo, y a través de hacer se puede llegar a ser muy bueno, pero hay que hacer, y la invitación es a construir, a hacer comunidad, a hacer arte, a hacer comunidad entre los coleccionistas, ¿verdad? Que sepamos de artistas y no solo hay que conocer a los artistas históricos para buscarlos en los artistas jóvenes y buscar los artistas jóvenes que nos están aportando, y todo ese proceso nos va a llevar a tener una mejor comunidad relacionada con el arte, ¿verdad? Ese es el asunto. Sí. Bueno, de mi parte, Lucho, yo no sé cómo lo sentís vos de lo que hemos reflexionado, de hacer un cierre, de hacer alguna invitación, de hablar no sé si quieren hablar un poquitito de lo que se viene en lado B, las siguientes etapas, o hacer ahí como medio la puya ahí, como viene esto. No, de hecho, digamos, bueno, primero que nada, como una reflexión general, a mí personalmente me alegra mucho topar con iniciativas como la tuya, o como todo esto que hablamos que está pasando, porque este es el momento donde Costa Rica puede dar un paso adelante para llevar las artes hacia algo que yo siento que en un momento Costa Rica tuvo y perdió, que fue toda esta grandeza latinoamericana, esta creación artística que trascendía más allá, que rompía paradigmas, y que hoy en día cuesta verla tan notoria como era en ese momento. Entonces, desde ese punto, mae, yo estoy muy agradecido por tu visita y por todo lo que esto vaya a generar en conexiones. Y igual, lo mismo, invitar a la gente a que sigan las páginas de Masocrítica, de la OE. Ahí vamos a, cuando compartamos, vamos a poner la tuya también, porque es importante generar esta comunidad y que la gente tenga la apertura a venir a unirse, a crear conversación, a entender que aquí hay un espacio para hacer cosas y para desarrollar proyectos nuevos. Sobre qué viene para el lado B, bueno, vienen muchas ideas, obviamente por ahí tenemos primero la apertura de lo que la gente quiera venir a hacer, que nos comenten, porque yo eso le digo a todo el mundo, esto es un espacio para crear. Si vos necesitas un espacio para pintar en grande, me escribís y me decís y coordinamos. Si necesitas grabar un video, si necesitas, querés hacer un concierto, una escucha de discos, lo que sea. Hablar de la obra, y nos sentamos y apoyamos a hablar de la obra de un artista, que hace falta mucho que el artista se anime A venir y hablar, exacto. Eso sí, ¿no? El público, vamos a conversar sobre todas esas cosas, o sea, entender que el espacio está abierto. Y propiamente en lo formal que estamos trabajando de fondo, vamos a tener unas exposiciones que están muy interesantes de aquí en adelante. Ya tenemos hasta diciembre con las exposiciones que vamos a tener. Y ahora por lo menos lo que sigue es una exposición donde vamos a invitar a 8 artistas urbanos grafiteros, bajo un concepto de desarrollar 8 obras gigantes para presentarlo ya como una exposición de arte, darle ese valor y darle ese espacio que al graffiti siempre se le ha negado y siempre ha estado relegado a que se vuelve una actividad de decoración de las municipalidades para crear comunidad y todo eso.
pero que nunca ha tenido un espacio realmente fuerte donde se pueda desarrollar a través de esto. Entonces, digamos, esa es la idea para el 23 de agosto, si todo sale bien, vamos a arrancar desde ahí. Luego viene una exposición de un colectivo que se llama Las Rurales, que ellos están trabajando con una comunidad LGBTQ y van a hacer unos talleres y van a desarrollar obras y todo. Después de eso viene una exposición que estamos trabajando con Jesús Mejía en Tulí también, pero es un formato ahí interesante porque eso es parte de la idea que tenemos con el espacio, de que todo lo que se haga tenga formatos alternativos, tenga presentaciones alternativas. Que esté vivo, en buenas palabras, que aluda a una experiencia. Sí, exacto. Exacto, totalmente. No solamente es del arte, sino en la vida alrededor del arte. Entonces con él estamos trabajando algo muy especial, así del nivel de la obra de él. Luego de eso tenemos una exposición que esa es tal vez un poco más tradicional, pero que igual es lo mismo para ir uniendo a todos estos mercados, que es sobre la relación entre Cuba y Costa Rica en el arte. Entonces está súper interesante, mucho grabado, mucha obra tradicional, que eso va a ser cerca de diciembre. Y en medio de eso un montón de actividades que, bueno, ahí vamos a estar publicando paulatinamente y que queremos seguir desarrollando y que justamente si vos quieres venir un día a hablar, hacer una tertulia o que sea, lo armamos y venimos ahí. Coordinamos porque la gente se hace. Y de hecho, este primer video, el primer nexo de alianza, digamos, o sea, a mí sí me gustaría vernos como una alianza. Toda la información del lado B, no sé si me das permiso poner tu Instagram para que la gente te siga, o de Masa Crítica también. Totalmente, yo estoy con muchísimas ganas de publicar en Masa Crítica. Llevo 2 semanas haciendo borrador. Masa Crítica se vienen también cosas nuevas, viene una publicación donde vamos a recoger los artículos del primer año de Masa Crítica y eso también tenemos formato de y vamos a continuar tratando de incorporar nuevas voces a Masa Crítica. Ojalá que vos nos puedas ayudar. Y la idea es que más gente joven, ¿verdad?, comience a escribir, porque otra de las cosas es eso, ¿verdad?, que la gente se anime a escribir, ¿verdad?, y se exponga y diga lo que piensa, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí estamos, tenemos mucha ilusión. Yo estoy feliz de la vida, muy motivado. El trabajo no es fácil porque hay cosas, ¿verdad?, en el camino, pero sí sentimos que mucha gente está identificada con el proyecto y creemos que no hay marcha atrás, o sea, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y vienen cosas muy buenas. ¿Cómo eran las palabras de Gallard? Que tenemos que buscar en lo local lo que nos haga universales y no buscar en lo universal el arte local. Y Gallardo fue un ejemplo de eso, ¿verdad? O sea, no hay mayor duda, ¿verdad? Pero yo creo que sí, es importante volver a ver a nosotros qué tenemos a nuestro alrededor y encontrar, ¿verdad?, toda la información, todos los valores, ¿verdad?, que son universales, y a través de ellos lograr que el arte trascienda, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que tiene que ser, eso es una creencia mía, pero creo que... No, se está materializando, o sea, de mi parte como un tercero o como un otro tal vez que se empieza a incorporar y que ve el sentido, yo creo que se está ya como llegando al plano material de las cosas y ya no es solo como un concepto ahí volado, sino que empieza a tomar como forma entre la gente. Entonces, muy agradecido también con el espacio y con este rato, gracias por recibirme y gracias por todo el esfuerzo que están haciendo. Ojalá que se abren muchas puertas, de verdad. Lucho. Gracias. José, un placer. Gracias.